Muy buenas noches. Estamos estrenando programa, La Letra Colorada. Un programa creado y enfocado en conocer los detalles que hay atrás de la dinámica del cambio. Las oportunidades que se plantean para los negocios, para el emprendedor, para el empresario. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Cómo afecta todo este cambio tecnológico, climático y de la gobernabilidad del mundo? La Letra Colorada, una guía para su negocio. Y usted se preguntará, bueno, no, usted que nos ve en su casa, usted que nos ve desde su dispositivo móvil, desde donde se conecte, ¿por qué la letra colorada? La letra colorada corresponde a ese pequeño detalle que define en la factibilidad de las cosas si el dedo queda para arriba o el dedo queda para abajo, si las cosas funcionan o si no funcionan, si hay un pequeño detalle que no está siendo observado, si esa letra colorada no ha sido analizada, su negocio, su proyecto capaz no llegue a buen puerto y tenga más dificultades de las que usted puede pensar. Estamos aquí para eso, para analizar el detalle de la coyuntura empresarial, para explorar oportunidades, para explorar opciones y hablar en el detalle posible con nuestros valiosos invitados cómo podemos aportar al empresariado ecuatoriano, las oportunidades en nuestro querido país y las oportunidades hacia el mundo, siempre con buena vibra en el detalle de nuestra querida letra colorada. Muy bien, si usted no está visto la letra colorada, no está en nada. Claro, sé que si no ha visto la letra colorada, no está en nada definitivamente, porque entonces va a tener un vacío en el detalle de las cosas. Al final tenemos que ser estratégicos, tenemos que tener planeación y para eso hoy nuestro primer programa, que le agradecemos su audiencia, le agradecemos la sintonía y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si quieren sobre otros temas que hoy vamos a presentar, temas adicionales, temas de su entorno de negocio, de su entorno de emprendimiento, por favor escríbanos a nuestras redes sociales y lo incorporaremos en esta malla de producción. A continuación vamos a leer unos ciertos titulares para dar contexto a lo que pasa en el mundo. China y Estados Unidos se comprometen a acelerar las renovables para reemplazar a los combustibles fósiles. Los dos gobiernos acuerdan recuperar la cooperación en la lucha contra todos los gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática. Estados Unidos, el primer responsable histórico del cambio climático, y China, que en estos momentos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, han recuperado plenamente el diálogo en materia de lucha contra el calentamiento global. Reafirman su apoyo a que de la cumbre del clima en Dubái, la COP28, que arranca el 30 de noviembre, salga el compromiso que la potencia renovable mundial se triplique de aquí a 2030. Aunque la declaración no establece metas concretas, lo que hagan las potencias es básico para el devenir en los próximos años de la crisis climática. Ambas acumulan alrededor del 38% de todos los gases de efecto invernadero que expulsa la economía mundial y sus políticas arrastran a otros países más. Muy importante esta cumbre que sucedió la semana pasada en la ciudad de San Francisco, porque son justamente China y Estados Unidos, las economías más importantes del mundo, las que no participaron en el convenio de Tokio ni en el convenio de París, y que han sido las más contaminantes. Muy trascendental para la humanidad que hoy sumen esfuerzos por el equilibrio del medio ambiente en el mundo. Importantísima esta declaración conjunta de estas dos grandes naciones y nuestro siguiente titular es en el ámbito naviero. En un reporte de Container Exchange llamado "De la baja demanda de contenedores al cambio de las rutas marítimas, las tendencias que marcaron el 2023 y el futuro del transporte en el 2024", se ha sacado este reporte cuatro tendencias. La primera, el bajo crecimiento de la demanda de contenedores. La segunda, el aumento de las entregas de capacidad. La tercera, el impulso al cambio de las rutas marítimas. Y la cuarta, la diversificación de las operaciones globales. De acuerdo con el informe, producto del cauteloso gasto de los consumidores, el bajo crecimiento de la demanda de contenedores característico de 2023 se extenderá más allá. Influyen en esto factores de más largo plazo como la inflación, el aumento de las tasas de interés y un cambio estructural en los patrones de gasto de los consumidores desde los bienes hacia los servicios. Y si a esta noticia, comentándolo, pues añadimos el tema de la crisis del Canal de Panamá, vemos que la ralentización del comercio exterior puede ser una realidad que se prolongue un poco más. Y aquí la letra colorada.
El que haya un exceso de oferta de capacidad de carga significa que los fletes tienen que bajar. El que haya un problema en Canal de Panamá significa que tiene que programar bien la logística de su carga. De ahí la importancia de conocer el detalle y el impacto que ese detalle tiene en su actividad, en su negocio, en la economía del país y en la economía del mundo. En noticias de la Unión Europea, aunque se espera una recuperación gradual previa al otoño, la Comisión Europea revisa a la baja el crecimiento del PIB en la UE, situándolo en un 0,6%. La inflación en la zona euro ha alcanzado su nivel más bajo en 2 años, en octubre, con un 2,9%. Y se prevé que continúe disminuyendo. En la Unión Europea, la inflación general disminuirá del 6,5% en 2023 a 2,4% en 2025 y 3,5% en 2024. El crecimiento del empleo, un factor importantísimo en la Unión Europea y en el mundo como tal, se prevé en un 1% este año y disminuirá en un 0,4% en 2024 y 2025. ¿Y eso qué significa en castellano? Significa que cambia los hábitos de consumo. Hay menos capacidad de consumo, hay menos generación de empleo. Eso quiere decir que la estructura de la comercialización sufre un cambio significativo en el bolsillo del europeo. Hay que ver qué es lo que el europeo va a consumir en este tipo de condiciones económicas. Y ahí está la letra colorada. La tasa de desempleo se mantendrá estable en 6% en 2023 y 2024, con un descenso de hasta el 5,9% en 2024. Y aquí un tema importante, los déficits públicos disminuirán gradualmente hasta 2025, con una reducción del ratio deuda-PIB en 2023 de hasta 83%, seguida de una estabilización general en 2024 y 2025 en torno al 79%. Y esa maquinita de la letra colorada me hace contrastar inmediatamente cómo es que estas grandes economías tienen esos déficits públicos de 79%, un nivel elevadísimo, y en el Ecuador nos alarmamos muchísimo, que creo yo con justa razón, cuando nuestro déficit borda el 62% de la deuda pública. Una presión, del PIB. Es un nivel de endeudamiento, de deuda pública, no de déficit, del 87%. El nivel de endeudamiento público del Ecuador es 62%. Igual, ¿cómo se explica eso? Por la capacidad productiva y por los activos que tienen esos países en respaldo de esa deuda pública y por la credibilidad en que se cumpla con los pagos. Eso es lo que marca el riesgo país. El riesgo país, un tema que se desayuna, se almuerza y se cena para medir el nivel de riesgo, el atractivo a las inversiones que puede generar el Ecuador. Con esto nos vamos a un corte. ¿Quieres hacer crecer tu marca? Pauta con nosotros. En Vito TV, nuestra plataforma digital, encontrarás el espacio perfecto para destacar entre las tendencias en el mundo de la publicidad. Tendrás transmisiones en vivo, cobertura de tus eventos empresariales en YouTube, Facebook, Instagram Live y TV Cable Extreme Canal 15 SDI 709 HD. Somos tendencia en nuestras cuentas de Instagram. Última Hora Ecuador. Hincha Amarillo. Azul Eléctrico. Full Farándula. De por Vito y Vito Te Veo. Llega a millones de vistas. Tus posteos alcanzarán a una amplia audiencia. Tus historias cautivarán a miles de seguidores. Las mejores marcas ya están con nosotros en Vito Te Veo. ¿Y tú qué esperas para llevar tu negocio al siguiente nivel? Contáctanos al 098-5634-588 y a través de nuestro correo marketing@omunetwork.com. Estamos de regreso con la letra colorada. En nuestro primer segmento de entrevistas vamos a hablar sobre el detalle del aporte académico al país. Y para esto nuestra primera invitada de lujo es la señora Cecilia Paredes. Ella es rectora de la ESPOL, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Cecilia es una poderosa mujer que dirige un espacio
no solo de formación académica, sino de desarrollo tecnológico y aplicación de oportunidades en el área económica, conjugando la enseñanza y la estrategia para catapultar el crecimiento. Cecilia, bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros. María Sol, José, muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor estar aquí, presentes en su primer programa. Sí, nuestro primer programa. Así es. Bienvenida, Cecilia. Verdaderamente estamos muy contentos de tenerte aquí, porque la SPOL es un símbolo en el Ecuador. Y tú representas el símbolo de una mujer empoderada dirigiendo la SPOL al futuro. Y acaba de cumplir 65 años la SPOL. Yo me recuerdo cuando fui presidente del BEDE, uno de los primeros créditos que aprobamos en mi directorio fue la contraparte al BID para el desarrollo del campus politécnico en Guayaquil. Y fue y estamos hablando que en ese entonces eran cifras muy importantes, 80 millones de dólares y cosas por el estilo. Y es una enorme satisfacción ver lo que hoy es la SPOL y dirigida por mujeres como tú. En ese periodo de 65 años, ¿cuál crees tú que ha sido el aporte más importante de la Politécnica del Litoral al desarrollo económico del país, al empresario ecuatoriano? Bueno, mira, para mí realmente es un honor presidir una institución como la SPOL. La SPOL la hacemos todos también, ¿no? Profesores, estudiantes, trabajadores, nuestros graduados. Y yo por ahí quiero comenzar. Son 65 años de aportar con profesionales, agentes de cambio que realmente ingresan al sector productivo, social, a solucionar problemas, ¿no? Y ahí es donde nos queremos concentrar. Nuestra principal tarea, para eso nacimos, fue para solucionarle los problemas a Guayaquil. Para eso nos crearon. Y creo que a lo largo de los 65 años hemos ido demostrando que no solamente a través de la entrega de profesionales que puedan solucionar los problemas, que puedan ser proactivos, que inclusive comiencen a emprender también con iniciativas enfocadas especialmente en la parte tecnológica, sino también con investigación, que es algo que a veces tal vez no se entiende muy bien, porque son procesos de mediano y largo plazo. Pero la investigación es tan necesaria para resolver los problemas. Es así como hace 3 años que pasamos la tragedia del COVID, la investigación fue la que nos dio la oportunidad de salir adelante, de tener vacunas, de poder solucionar los problemas. Y vincularnos a los sectores productivos y sociales. La academia no puede estar aislada. La academia no se puede encerrar en un solo lugar, la academia tiene que estar donde está el problema. Y donde están problemas son donde están los sectores productivos y sociales. Y yo creo que ese también ha sido como una reflexión de la SPOL. La SPOL no se puede quedar encerrada. Tenemos 3 campos, bueno, el principal que está en Prosperina, donde comenzamos que fue en Peñas, y tenemos uno en Senaín, que está en San Pedro de Manglar Alto. No podemos quedarnos encerrados en el laboratorio, no podemos quedarnos encerrados en el campus. Tenemos que ir donde está el problema. Cecilia, me cojo de algo muy interesante que comentas, es el tema de solucionar los problemas de Guayaquil. Y los problemas siempre representan oportunidades cuando son vistas de manera proactiva. De cara a nuestra audiencia, quienes ven este programa, quienes quieren saber el detalle de las cosas, las oportunidades, ¿qué oportunidades presenta Guayaquil desde el ángulo de SPOL, de su investigación y de su manejo de una zona económica de desarrollo que tienen también? Sí, mira, nosotros para Guayaquil soñamos con un Guayaquil verde, soñamos con un Guayaquil competitivo, soñamos con un Guayaquil que le abre las puertas a las oportunidades a nuestros chicos profesionales para que realmente puedan ofrecer sus productos y sus servicios, no solamente a nivel de Guayaquil, de Ecuador, de Latinoamérica, sino a nivel del mundo. Ya vivimos en una era totalmente diferente, ¿no? Una era donde la tecnología nos ha puesto en un mundo súper plano, y la diferencia que podemos marcar es lo que nos hace único, ¿no? Tener un ecosistema interesante, un país realmente megadiverso, y nosotros tenemos toda la capacidad, nuestros profesionales, nuestros chicos, nuestras chicas, no solamente de la SPOL, realmente del sistema de educación superior, pero orgullosamente de SPOL tenemos todas las competencias y habilidades para poder ofrecer estos servicios, estas soluciones, no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel del mundo. Leyendo un libro de Thomas Friedman, que tiene un título poco especial, Gracias por hacerme esperar, y él se refiere a que en las entrevistas sus entrevistados lo hacían esperar. Al principio le molestaba, pero luego se dio cuenta que ese era el único periodo vago que tenía en el día para reflexionar. Así es. Thomas Friedman analiza la dinámica del cambio. El cambio en la tecnología, el cambio en el orden climático
y el cambio en la gobernabilidad del mundo. En el cambio de la tecnología, él destaca la ley de Moore, la velocidad con que crece el conocimiento digital, el microchip, versus la velocidad con que crece la capacidad de conocimiento de cómo utilizar eso. Ustedes están justamente en aquello de la velocidad del conocimiento. El programa Dona Futuro, que es un programa en el que están trabajando con los jóvenes que necesitan oportunidades. ¿Cómo ves tú el rol de la Politécnica hacia el futuro para tratar de que la curva de aprendizaje vaya lo más cercano a la velocidad de la ley de Moore? Efectivamente, Juan José, una de las cosas que nos tiene en nuestros tipitos, en nuestros pies, ¿no? Es que el cambio de la tecnología, de la ciencia, es realmente muy rápido. Y la universidad, la SPOL, no puede tomarse todo el tiempo necesario para poder hacer que estos cambios lleguen a la academia. Entonces tenemos que trabajar en habilidades y competencias de nuestros futuros profesionales que les permitan a ellos el autoaprendizaje y el poder enfrentar todos estos cambios. Al final del día, si tú le das a los chicos y a las chicas la capacidad de pensamiento crítico, de autoaprendizaje, de autoagenciamiento, ellos van a tener la capacidad de poder obtener ese conocimiento que va cambiando y aplicarlo. Y ahí tú mencionabas un programa que es para nosotros muy importante. Cuando ingresan a la SPOL, lo ingresan porque cuando ingresamos a la SPOL, ingresamos porque tenemos cierta capacidad, una capacidad mental, esfuerzo, dedicación. Uno se sacrifica mucho por ingresar a la SPOL, la verdad, es bastante complicado ingresar, pero una vez que ingresas tienes que poder graduarte. Y esa misiva nuestra se agudizó justamente en la pandemia, y es ahí donde yo busqué ayuda de nuestros amigos empresarios. Y cuando busqué ayuda, para mí fue realmente grato, porque la mayoría de los empresarios a los cuales acudimos dijeron, es que necesitamos apoyar a los chicos y a las chicas de SPOL. Es decir, validaban el hecho del valor que la educación de la SPOL le da a los profesionales y lo que los profesionales están aportando a las empresas. Entonces, ahí se creó esta iniciativa donde nuestros empresarios, tenemos un directorio de este programa Dona Futuro, y podemos ayudar a los chicos más vulnerables, chicos que ingresan a la SPOL, tienen la capacidad, tienen las ganas, pero a veces no tienen cómo, la universidad nuestra es gratuita, es pública, pero a veces no tienen cómo movilizarse, no tienen para tomar un bus, no tienen a veces para poder comprar un libro, a veces no tienen para comer. Y a veces que no tienen para comer, igual van, estudian y hacen un gran esfuerzo. Entonces, esta iniciativa Dona Futuro tiene la idea de ayudarlos económicamente en estos ámbitos para que ellos puedan graduarse y realmente convertirse en agentes de cambio para aportar a nuestro país, para aportar, teniendo esas competencias y habilidades, realmente transformar nuestro país a través de la ciencia y de la tecnología. Perdón. En el 2007, el teléfono móvil, el iPhone, Steve Jobs y compañía, fue la revolución que superó todas las expectativas. Hoy estamos hablando de otra revolución, la inteligencia artificial. ¿Cómo está enfrentando la Politécnica esa revolución? Mira, interesante que comenzaste hablando de tu rol con nuestro préstamo BID, ¿no? Nosotros ¿Cómo ha cambiado el tiempo desde sí, aquella época? No, pero fíjate, desde hoy 1982, ¿no? Que eso fue en 1982. Al 2023. Sí. Qué bestialidad. Hoy tenemos un tercer préstamo del BID, justamente con lo que tú mencionas. Entendiendo que necesitamos generar las competencias y capacidades para los chicos y las chicas no solamente de la SPOL, sino del sistema, del ecosistema de Guayaquil, para que puedan aportar a las empresas y emprender también, ¿no? ¿Por qué no pensar en emprender justamente en estos temas de tecnología? Uno de los componentes es cómo yo a través de la tecnología ofrezco productos y servicios tanto a las empresas o a través de emprendimientos. Este préstamo, que hoy es de $40 millones, 20 millones van a ser justamente enfocados en este ámbito. Vamos a retomar nuestro Campus Peñas, vamos a crear espacios donde se puede hacer sinergia, y nuevamente retomo mi concepto de que no lo podemos hacer solos.
Aquí es donde vamos a necesitar a las empresas, al sector público. ¿Qué tipo de empresas? ¿Qué tipo de empresas buscan para esto en particular? Bueno, vamos a enfocarnos originalmente en el sector agroindustrial. Entonces, como te dije, tiene dos componentes, uno de investigación de la agroindustria y el otro de desarrollo tecnológico. Entonces, la idea nuestra es enfocarnos en estas empresas para poder desarrollar productos tecnológicos, comenzando con las capacidades. Hablando de la inteligencia artificial, tiene que ser incorporada ya. Nosotros como Politécnica, hace 8 meses, 9 meses, cuando recién salió la noticia del ChatGPT, que es uno de los motores de inteligencia artificial de muchos ya, unimos a todos los profesores. Yo invité a un conversatorio, vinieron cerca de 600 profesores de 800, o sea, fue masivo. Y el mensaje fue claro, nosotros no podemos dejar a un lado la inteligencia artificial, debemos de incorporarla. Justamente ahí está el reto. Cómo tú, como profesor, te incorporas a tu proceso de enseñanza-aprendizaje la inteligencia artificial, de tal forma que no te sientas desplazado, sino más bien empoderado y empoderar a los futuros graduados, porque es que ya esto es presente, ya no estamos hablando del futuro. Así es. Y esto hace 3 años, todavía no lo veíamos muy lejos, lo veíamos como 10. Entonces, hoy ya hay motores de inteligencia artificial que pueden hacer cosas cotidianas y que pueden reemplazar inclusive ciertos trabajos de personas. Claro, y de cara a los profesionales, digamos, mucha gente se siente amenazada quizás. Correcto. Por la participación de la inteligencia artificial, el ChatGPT, los escritores, los periodistas, etcétera, y podemos hablar 3 días sobre eso. Pero de cara a los empresarios que ven, por ejemplo, nuestros programas, ¿cuál es la ratio? ¿Cómo mides tú el clima empresarial con respecto a la incorporación cotidiana de la inteligencia artificial? Y como una segunda pregunta que es prima hermana, leí que ustedes ahora tienen un espacio para experiencias inmersivas y quería saber un poco cómo van estas dos cosas caminando. Bueno, yo creo que digamos, el clima empresarial es de demanda de profesionales capacitados que tengan conocimiento y que puedan desarrollar soluciones para la empresa también. Y en esto, hace poco estaba yo en un foro en Quito y le escuchaba a un empresario muy grande, decía, nosotros que estamos involucrados en el sector de turismo, era esto, cada 6 meses vemos que hay herramientas nuevas. Entonces, cada 6 meses que implementamos algo, después de 6 meses ya nos sentimos que estamos fuera de la ola de desarrollo y tenemos que volver a implementar. Entonces tú imagínate las competencias y las habilidades que debes de tener, no solamente en el individuo, pero en el grupo de trabajo para que esto pueda ser siempre continuo y que puedas aprovechar, porque evidentemente hay un sinnúmero de herramientas tecnológicas, aprovechar todas estas herramientas para que genere productividad, para que genere competitividad. Y justamente ahí lo ato con tu segunda. Hemos encontrado empresas que se han aliado a nosotros y entienden la necesidad de ayudar a las competencias y habilidades de los profesionales para que estén listos para este sector. ¿No? Y ahí es cuando Tony, justamente apoyando a nuestros estudiantes vulnerables, sacó una iniciativa con un producto de ellos, y que si uno compraba ese producto, un porcentaje lo donaba hacia un proyecto educativo con la SPOL. Y ese proyecto educativo es esta sala inmersiva. Es una sala con alta tecnología donde nuestros estudiantes podrán, a través de herramientas y de generación de contenido, aprender contenido independientemente de la carrera que hay, pero que estén expuestos a la nueva tecnología, a la inteligencia artificial, al aprendizaje inmersivo, a todo lo que es en 3 dimensiones. Y ahí estamos involucrados todos. Vamos a trabajar con nuestros chicos de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Visual para que a través de sus clases nos ayuden a generar contenido. Vamos a trabajar con las otras facultades para generar contenidos, no solamente para los universitarios. Imagínate, tenemos que comenzar a generar contenidos y estas experiencias para nuestros chiquitos, nuestros hijos, los que están ahorita en la escuela, porque ellos son los que van a vivir ya un cambio radicalmente a lo que nosotros estamos viviendo. Y romper ese paradigma de que Ecuador es lejano a la tecnología, distante de la innovación y más bien acercarnos como país y como modelo mental a esa aplicación, ¿no? Así es. Excelente. Cecilia, en todo esto, todos estos proyectos, en toda esta visión futurista que se requiere, ¿a dónde ves tú la letra colorada que tiene que ser aprovechada por el estudiante, el empresario, el profesional, el emprendedor?
¿Dónde ves tú esa oportunidad en ese detalle, ese espacio? Mira, yo creo que lo que no nos cuentan o no te dicen o nos damos cuenta es que nosotros somos tan capaces como los individuos que están en cualquier país desarrollado. Yo creo que ahí está la clave. Yo me he dado cuenta como nuestros profesionales, nuestros chicos, tienen la oportunidad de viajar. Yo estuve en Purdue. Purdue es una de las universidades top de Estados Unidos. Así es. Con un chico que estaba haciendo la presentación de un proyecto de ingeniería a través de una relación que hay entre un profesor en Purdue y un profesor en SPOL. Este chico venía de una ciudad cercana a Guayaquil, digamos, no estaba en Guayaquil, venía de un pueblo que nunca había hablado inglés. Él no había aprendido inglés. Él llegó a la SPOL, ingresó a la carrera de ingeniería mecánica, hizo su carrera y estaba haciendo su proyecto de graduación en Purdue con 2 profesores en inglés. Y entonces, claro, yo me sentía súper orgullosa, ¿te imaginas? Nosotros lo ayudamos a que se vaya, le dimos una ayuda para que pueda viajar. Es realmente emocionante. Y cuando él salió de ahí, yo le dije, ¿tú te das cuenta que tú eres igual a cualquiera de estos gringuitos que están aquí? Porque claro, lo había hecho. Y el chico me queda viendo y le digo, date cuenta, o sea, y eso es lo que yo creo que es el valor de la SPOL y de la educación pública. Bueno, tenemos una variedad de individuos, diversidad, es enriquecedor. Yo tenía compañeros de todo tipo, color, olor y raza, decía yo. Y ahí está la riqueza del aprendizaje de la SPOL. Pero la mayor riqueza es, ¿cuál? Que a través de la educación pública de calidad, que creo que es lo importante, le podemos cambiar la vida, no solamente a ese chico, a esa chica, a sus familias, al Ecuador y al mundo. Ese chico ahorita está allá, está haciendo su maestría, va a seguir siendo su doctorado. ¿Y es por qué? Entonces, para mí la letra colorada está en que no importa dónde naces. En realidad, hay un factor del entorno, claro que sí. Y justamente por eso creo que estamos aquí, porque queremos impulsar el ecosistema de innovación, que más gente se interese, que nos demos cuenta de que sí somos capaces. Hay que trabajar en equipo, hay que unir a los actores, hay que ponerle fe, hay que ponerle ganas, hay que ponerle optimismo. Y hay que unirnos a trabajar por esto, porque sí es posible que Guayaquil se convierta en un ecosistema de innovación referente de Latinoamérica, del mundo. Sí es posible que Ecuador pueda exportar empresas unicornio que podamos servir. Sí es posible, ya lo hemos comenzado a probar con unos cuantos, podemos hacerlo con muchos. Yo te quiero felicitar por el entusiasmo, la convicción, el compromiso que transmites en tu presentación, en tu exposición de los temas. Y te ofrecemos, María Sol y yo, y la Letra Colorada, todo el apoyo que necesites para ese trabajo. En lo que tú quieras, si tú quieres difundir temas a través de este programa, cuenta con nosotros, porque verdaderamente de eso se trata la Letra Colorada. Aprovechar las oportunidades, crear una mística positiva, proactiva de lo que hay que hacer en el país. Muchas gracias, Cecilia. Te voy a tomar la palabra, les voy Sí. a tomar la palabra, porque no, tenemos por tantas favor. cosas lindas que transmitir Por de favor, SPOL. Las oportunidades hay que comentarlas, hay que fomentarlas, tenemos que cambiar este modelo mental, este modelo cultural de que el Ecuador está atrás, de que las oportunidades se nos escapan, de que todo es negativo. Aquí hay mucho por hacer, muchas personas inteligentes, con muy buen entusiasmo, con mucha preparación, como tú, Cecilia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Letra Colorada, en nuestro primer programa, que no es un tema menor, para nosotros es un tema muy importante. Te agradecemos y con esto nos vamos a un corte publicitario. Opinión, la verdad. Un debate con la información al día. Para conocer el lado más humano de los actores políticos de forma objetiva. Sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos. Esto es Hora del Diálogo, todos los sábados a las 20 horas a través de la señal de Vito TVO. Estamos de regreso con La Letra Colorada en nuestro segundo segmento. Aquí tendremos a
a un gran invitado, el señor Paul Palacios Martínez. Es un profesional con una destacada trayectoria en el ámbito empresarial y una profunda dedicación a la conservación ambiental y la responsabilidad social. Con amplia formación académica, ha ampliado su conocimiento en la Escuela de Lenguas de Georgetown University y ha completado el Regional Entrepreneurship Acceleration Program de MIT. Su visión del futuro es optimista, confía en la capacidad del ser humano para resolver los desafíos ambientales y evolucionar a un mundo más sostenible. Paul, qué gusto que esté con nosotros. Bienvenido a La Letra Colorada. Muchas gracias, Sol. Gracias, Juan José. Encantado de estar con ustedes y a su orden. Querido Paul, un gusto tenerte aquí. Somos amigos de muchos años y para nosotros es muy importante que personas como tú expresen sus experiencias a la ciudadanía, al emprendedor, al empresario, al profesional. Tú has sido un hombre que, como dicen los americanos, put his money where his mouth is, ¿no, verdad? Walk your talk. Tú has sido un hombre que, lo hemos visto, coherente. Tú has sido un hombre que ha iniciado proyectos interesantísimos hace muchos años, como los fondos financieros para la siembra de madera, de teca y otros. En el área social, igualmente. Eres parte del programa con la Politécnica que atender a jóvenes vulnerables. El mundo vive hoy una dinámica del cambio terrible en lo que es el cambio climático. Y este cambio climático tiene muchísimas consecuencias. ¿Cómo ves tú el entendimiento y la comprensión de esa dinámica del cambio en nuestro país? Usualmente nosotros tenemos como empresarios o como personas que dividir aquellas cosas que son el entorno y aquellas cosas que son problemas. Sobre el entorno uno básicamente tiene información y sobre los problemas uno actúa. El cambio climático no solamente es un componente del entorno, es un problema. Y sobre el problema hay que actuar. Cada uno de nosotros como personas, como empresarios, como actores públicos, tenemos un grado de responsabilidad para atenuar el cambio climático. Ese es un grado de responsabilidad. Y el otro grado de responsabilidad, ya en el elemento de solución, es cómo reaccionamos como personas, como empresas, como consumidores para acometer el cambio climático. Como consumidores tenemos hoy un poder muchísimo más grande que lo que se tenía en el pasado respecto de la dirección que toman las empresas para contribuir a aplacar el tema del cambio climático. Entonces, yo te diría que parte de la responsabilidad que como individuos tenemos es impulsar que nuestros actos de consumo vayan dirigidos hacia que las empresas adopten condiciones de cambio en sus procesos productivos para aplacar esa inercia de cambio climático. Y ya como empresarios tenemos la responsabilidad ineludible de obrar para impedir que se siga produciendo un calentamiento global. No es fácil porque es un acto concertado de voluntades, no solamente personales ni empresariales, sino también estatales, pero creo que se puede lograr. Hoy la capacidad que el ser humano tiene y la tecnología le ofrecen permite hacer cambios fantásticos y sobre eso podemos conversar. El mundo tiene una serie de procesos de exigencias para el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con las cláusulas de prevención del cambio climático. Acabamos de ver la semana pasada una importantísima reunión en San Francisco de Xi Jinping y Biden, y que por fin comienzan ellos a hablar de la limitación de gases a la atmósfera. La Unión Europea, Estados Unidos, tienen una serie de leyes que exigen inocuidad en los productos, que exigen cumplimiento de protección ecológica, etc. ¿Está consciente el empresariado ecuatoriano de que no solo se trata de una responsabilidad social, sino de una necesidad económica si quieres vender tus productos no solo en el Ecuador, sino en el exterior? A ver, a este país lo ha sostenido el sector externo.
Y el sector externo de una u otra manera depende de las condiciones de adquisición, de compra, de deseo de adquisición de países externos y de consumidores externos. Te voy a poner el ejemplo de la industria atunera. La industria atunera en el Ecuador, que es una industria muy competitiva, ha hecho cambios radicales respecto de sus formas de captura, obligado por la Comunidad Económica Europea. Esa obligación se va convirtiendo en una cultura para el empresario y para el trabajador, para el colaborador, y se notan cambios importantes. En el tema maderero, por ejemplo, el Acuerdo de París estableció un límite para el corte de maderas de bosque primario, con un techo en el tiempo. El Ecuador va camino a ese cumplimiento de corte de madera de bosque primario, y eso nos obliga a los ecuatorianos, si queremos tener exportaciones en el tiempo, de tener plantaciones forestales. Entonces, de una u otra manera, el mundo va convergiendo hacia ciertas prácticas convenientes. El tema es que hay dos grandes actores, en un caso China y en el otro caso los Estados Unidos, que tienen normas un poco más relajadas, y esa es una preocupación, pero es parte de lo que tenemos que hacer como comunidad, como humanidad, para obligar a estos actores a que ejerzan presión sobre su sector empresarial y sobre sus consumidores también. Ahora, aterrizando en el caso ecuatoriano, aterrizando en nuestra realidad, las empresas grandes son una minoría, las grandes empresas, esas que pueden financiar los proyectos de sostenibilidad, porque como lo comentábamos en la pauta, la sostenibilidad se ve como algo lejano y como algo costoso. Esa es la percepción que se tiene, y como mucho en la velocidad de la comunicación, las cosas que no se conocen quizá atemorizan, y hay la gente que se queda detrás. En función de la gente que nos ve, de nuestra audiencia, que no forma parte de una gran empresa, quizá de una pyme o una mediana que se acerca más a una grande, ¿dónde están las oportunidades en sostenibilidad en territorio ecuatoriano? ¿Dónde está ese espacio que podemos aportar en una visión que proteja al medio ambiente? Lo que ha pasado con la humanidad es que con los medios de comunicación, con las redes sociales, el empoderamiento del individuo es mucho mayor del que existía hace 20 años o hace 50 años. La capacidad para hacer el bien es muchísimo más grande, la capacidad para hacer el mal también lo es. Hoy tenemos un consumidor más educado. Los grupos etarios de personas más jóvenes, de chicos, de jóvenes, de adultos de edad menor, son mucho más educados, mucho más informados y mucho más exigentes. Entonces hay nichos de mercado donde aún las pequeñas industrias, donde aún las pymes pueden trabajar para satisfacer esa demanda. Al final del día, los productores reaccionan a el comportamiento del consumidor. Si tenemos un consumidor cada vez más educado, cada vez más exigente, los productos van a resolver ese problema. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Italia es un campeón en el sector de cuero? ¿Por qué Italia en carteras y zapatos es el campeón mundial y deja por fuera a China con capacidad muchísimo más grande para vender mucho más barato? Porque quien le puede vender a una mujer italiana un par de zapatos o una cartera, se lo puede vender a cualquier persona en el mundo. Eso significa que cuanto más exigente es el consumidor en un sector industrial, el sector industrial es mucho más competitivo y mucho más eficiente. Este tema de la competitividad de las naciones, y tú mencionas Italia, fue algo que lo vimos en el INCAE, con Michael Porter. Michael Porter. Eso es un proyecto nacional. ¿Cómo ves el proceso, ese proyecto nacional de la competitividad del Ecuador ejecutándose en el país? Verás, creo que el tema de competitividad es un asunto de colaboración. Usualmente los empresarios somos educados para ser depredadores con la competencia, ¿verdad? Es decir, el que quiere, el empresario, el ADN del empresario, lo que busca hacer es el primero y busca cubrir los nichos de mercado donde existen la mayor capacidad de adquisición y busca hacerlo al menor costo posible. Ese es el ADN del empresario.
Pero el ADN del empresario también debería de ser colaborativo. Hay ciertas cosas sobre las cuales los empresarios no debemos de pelear, sino tener una agenda común. Y sobre esa agenda común trabajar cooperativamente. Los cambios en los países, las grandes transformaciones en los países, no son de planificación central, son de sectores económicos. Entonces el Ecuador es sectorialmente muy bueno en acuacultura, por ejemplo, y el Ecuador puede dar clases sectoriales sobre acuacultura al mundo, pero hay otros sectores que no. ¿Qué debemos aprender aún los empresarios ecuatorianos sobre el sector acuacultor? La capacidad de cooperación, de colaboración que ha tenido ese sector respecto de una agenda común. La competitividad en un país nos involucra a todos. Fíjense ustedes lo que en gastronomía es Perú, ¿verdad? Ha logrado desde el más encumbrado gastrónomo, Gastón Acurio, hasta el más sencillo, mesero de un bar, hasta el más modesto, productor de pequeñas granjas o de pequeños espacios, de pequeñas parcelas de productos básicos, llevar adelante un proceso concertado. Algo así tenemos que construir en Ecuador y para eso se requiere liderazgo. Cuando hablamos de sectores, por ejemplo, pensando reflexionando en el tema del sector acuicultor, es el de mayor crecimiento, digamos de una tecnificación importantísima, de inversiones estratégicas para sortear, por ejemplo, lo que hablábamos, el impedimento de la tarjeta amarilla y así. Pero también hay el pequeño emprendimiento, que es el que atomiza y que genera muchas plazas de empleo. ¿Crees, Paul, que la sostenibilidad, es decir, la línea de productos de consumo sostenibles, representa una oportunidad para ese mercado de emprendedores que está buscando un nicho por donde crecer? Sin duda, y te voy a poner un ejemplo. Se acaba de firmar el acuerdo de comercio con Corea. Eduardo Emanuel ha empujado duramente ese acuerdo, se logró firmar, tiene que ratificarlo eventualmente la Asamblea una vez que se conforme. Hablaba con Eduardo Emanuel sobre los nichos de mercado que existen en Corea, que son nichos extraordinariamente buenos. Por ejemplo, para ganado vacuno. No necesitas tener un hato ganadero de 10.000 cabezas de ganado. Puede ser un pequeño emprendedor donde la calidad de la alimentación de ese ganado sea muy buena y puedes llegar a ese nicho. Hoy existen las formas de empaque al vacío, las formas de transporte, la logística, no solamente para servir al gran empresario, sino también para servir al pequeño empresario. Por ejemplo, hay otros sectores como fintech, como aplicaciones de carácter financiero para empresas y para consumidores. Estos desarrollos no surgen de las grandes empresas, no surgen de Google, no surgen de Apple, surgen de pequeños emprendedores. Y esas grandes empresas adquieren después los desarrollos de estos pequeños emprendedores. Entonces, sí, lo hay. Existe una enorme posibilidad para desarrollar y poner a andar ideas. El punto es cómo generamos un clima atractivo de hospedaje de esas ideas. Esa es una parte fundamental. Y eso empieza por un proceso cultural. Y este proceso cultural, tú sientes que el sistema educativo ecuatoriano está haciendo un esfuerzo por transmitir este proceso cultural de competitividad, de asociatividad, de sostenibilidad al estudiante, al emprendedor, al empresario. Mira, una de las cosas que a veces los ecuatorianos tenemos que hacer es desprendernos de este manto de pesimismo y de este manto de tragedia. Nuestra maravillosa canción de Levantemos con Fe la Bandera tiene dentro de sus letras algo que dice: este manto de tragedia no es eterno. Pero eso está escrito para siempre. Entonces, siempre este manto no... Parece paradójico el tema, ¿no? Pero siempre la vamos a cantar, o sea, siempre vamos a cantar el concepto de que este manto de tragedia no es eterno. Entonces, siempre va a ser eterno, ¿verdad? Claro, Ecuador es un país... Estamos en un revolving ahí. Claro, Ecuador es un país con un gran futuro, siempre lo tendrá. Entonces, nunca lo alcanzamos. Hay un montón de oportunidades. Pero no quiero con esta actitud decir que no hay problemas, los hay y profundos. Hoy podríamos romper temas de competitividad.
no relacionados con costo de dinero, no relacionados con reformas laborales, con el tema seguridad. El tema seguridad nos está partiendo un montón de gente, a todos los ecuatorianos, a la persona humilde que toma un bus y que le cuesta tanto el bus, el colectivo, como la extorsión que tiene que pagar para subirse al colectivo. Pero, nuevamente, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que tienen origen estatal. Por ejemplo, Proecuador, que de alguna manera tiene que formar una conciencia importante de competitividad, tiene que reactivarse. Corpey ha estado trabajando arduamente. En algún momento, en algún gobierno pasado, no recuerdo cuál, se le quitó recursos a Corpey, que estaba haciendo un trabajo importante en exportaciones y en inversiones, y hoy está tratando nuevamente de florecer. Hay iniciativas, pero tenemos que trabajar cooperativamente. Sí, sin duda, hay que trabajar en cooperación. ¿Dónde ves la letra colorada en todo este proceso? ¿Dónde ves el detalle? ¿Dónde ves la oportunidad que tiene que buscar la gente, el resquicio? ¿Por dónde salir? Mira, yo te voy a contar una cosa. Cuando un ecuatoriano, el ecuatoriano más sencillo o el más educado, sale del país, al día siguiente sabe cómo tomar el metro. Al día siguiente sabe dónde ir a poner sus huellas para el empadronamiento. Al día siguiente va a buscar trabajo y no está en la calle pidiendo caridad. El ecuatoriano, el médico, triunfa en los hospitales a donde va a operar. El trabajador carpintero se convierte en un ebanista fantástico en el lugar a donde va. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos competitivos a donde nos lleven. El problema entonces es por qué no somos competitivos acá. Creo que una gran parte de esto tiene que ver con educación. Otra gran parte de esto tiene que ver con valores. Yo creo que hay una oportunidad extraordinaria en esa letra pequeña, roja, en ese ámbito de oportunidades de entender qué es lo que el mundo quiere y cómo puedo servir al mundo. Y les voy a poner un ejemplo. Uno de las formas colectivistas más sorprendentemente exitosas en el mundo, es decir, colectivistas dentro de un ambiente liberal, es el kibutz. Claro. Mucha gente dice, no, es que el kibutz es un comunista. No. El kibutz es un ambiente colectivo dentro de un entorno liberal. El kibutz jamás hubiera existido en China comunista de hace 50 años o en la Unión Soviética, jamás. Existe en Israel y existe muy bien. Netafim es el mayor productor y el más eficiente productor de riego del mundo. Vendió hace pocos años en $2.500 millones el 70% de esta empresa, que es un kibutz, para 500 familias. Las familias no agarraron y se repartieron cada uno $5 millones. No, las familias dijeron, este dinero va a servir para generar nueva tecnología y vamos a tomar lo que necesitamos para vivir bien, porque vivir mal no es la aspiración de nadie. Pero eso era un desierto. El Ecuador es un lugar fértil, entonces podemos hacer un montón de cosas. Te pongo un ejemplo, Juan José. Hace 30 años o hace 20 años empezamos a sembrar teca. Hoy el Ecuador es el primer exportador mundial de teca. Maravilloso, así es. ¿Qué tenemos que hacer? Y eso casi nunca se escucha, que el Ecuador es el exportador número 1 en teca. El Ecuador es el primer país exportador de teca. Y te voy a contar una cosa más. Fuimos a la India y resulta que ya tenemos una especie de plusvalor de origen. Así como tienes cacao de aroma, claro, que de alguna manera busca un plusvalor por este concepto de cacao de arriba, hay cierta teca en el Ecuador, cierta teca de Balsar que tiene un plusvalor por el veteado. Hay cosas que tenemos que mejorar, pero resulta que los muebles que se compran de teca en Alemania son hechos en la India y no en Ecuador, pero son con teca ecuatoriana. Entonces tenemos un espacio enorme de creación de valor para el futuro ecuatoriano. Gracias, Paul. Increíble, muchísimas gracias, Paul, por estar con nosotros aquí en La Letra Colorada, y con esto vamos a un corte publicitario.
Estamos de regreso con La Letra Colorada y este segmento son las breves conclusiones de nuestras grandes conversaciones que hemos tenido hoy, nuestros invitados. La primera conclusión de nuestra conversación con Cecilia, la confianza. La confianza termina por ser la letra colorada en el emprendimiento, en la fuerza que puede tener un ser humano de creer que puede llegar a mucho más cosas de las que inicialmente se plantea. La segunda letra colorada que nos deja Paul es que la sostenibilidad, la educación del mercado fuerza a las empresas a justamente darle a ese cliente lo que está buscando. Es decir, la sostenibilidad sin querer, sin que la planifiquemos, va a llegar a nuestra puerta para satisfacer a un mercado más educado. Dos piezas importantes de información y de motivación también hacia el crecimiento empresarial. Así es, María Sol. Y yo quiero destacar es el nivel de motivación, el nivel de compromiso, el nivel de entusiasmo, el nivel de honestidad de Cecilia y Paul en la consecución de las metas que ellos se han propuesto y en transmitirlas a la ciudadanía, en imbuir una cultura de ser positivo, proactivo, que hay una dinámica del cambio, pero que la dinámica del cambio presenta oportunidades, que hay que ver la letra colorada, que hay que ver el detalle y que hay que salir adelante, aunque sea en mares turbulentos. Pero los buenos capitanes se prueban en mares turbulentos. Así que la letra colorada está aquí para contribuir a que en mares turbulentos ustedes conduzcan su nave a feliz puerto. Hemos llegado al final de este programa. Los invitamos a sintonizarnos el reprise del jueves y el sábado a las 20 horas, a seguirnos en nuestras redes sociales @laletracolorada y a ver este programa a través de la señal de Vito TVO en el canal 15 y 709 en Extreme. Muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias por identificar la letra colorada y hasta el próximo programa. La Letra Colorada, no te la pierdas por Vito TVO.